Capítulo 457. Vendrá a matarte por la noche. Traductor. English Fantasy Traducción Editor. English Fantasy Translation. Árbol de durazno inmortal. Relacionado con el antiguo árbol divino, el árbol de melocotón inmortal. Posee un rastro de lo divino. Las frutas que los osos son dulces. Deje un fruto en el árbol y lo rodee con 24,500 espíritus supremados dispuestos en una formación de recolección de espíritu para desencadenar una encarnación. Después de que se subrayan 5 encarnaciones exitosas, el árbol se convertirá en un ápice inmortal. Es más fácil de colocar la encarnación a la incentiva. Otros artículos divinos. Al ver la cantidad de piedras espirituales requeridas, Jianao dio un suspiro de alivio. Podía pagarlo. A pesar de que había pagado 1,500 al salón de la aplicación de la ley durante estos pocos días y había gastado una cantidad considerable de piedras espirituales en la hierba fría de la hoja dulce, todavía le quedaban 25,000. Esto se debió a las diligentes ventas de talismanes en los últimos días. Sin embargo, después de la encarnación, probablemente no le queden muchas piedras espirituales. Si quisiera acumular más de 10.000 nuevamente, necesitaría vender píldoras de rejuvenecimiento celestial. Afortunadamente, no necesitaba piedras espirituales por el momento. Podría continuar manejando con solo unos pocos cientos de piedras espirituales para el té que usó para Hong Yuye. Ella solo visitó una vez cada pocos meses, por lo que él no necesitaba demasiado té. Esta vez, la encarnación podría resultar en otra burbuja morada, lo que significa que estoy a solo una burbuja de ganar otra habilidad divina. Jianao estaba en anticipación por otra habilidad divina. Cada habilidad divina tenía sus usos, y podría aumentar significativamente su poder de combate. Por ejemplo, cuando se combinó con la reaparición del espíritu oculto, su fuerza superó con creces lo que era antes. Después de recoger algunos duraznos, Jianao fue al Spirit Herb Garden. Le dio los duraznos a Cheng Chou. Todavía estaban deliciosos y no tenían otros cambios. El hermano mayor Jian, algo ha sucedido recientemente, dijo Cheng Chou con voz silenciosa después de recibir los duraznos. Varias personas han muerto en el hielo el jardín de hierbas espiritual de Mon Valley, y se dice que es obra del camino de los deseos de sangre. Esto ya ha afectado el progreso del Spirit Herb Garden, y su gente ha comenzado a investigar. Incluso involucraron al salón de la aplicación de la ley. Jianao estaba bastante sorprendido. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Han pasado varios días. La gente ha estado muriendo en serie. La gestión del Spirit Herb Garden no lo habría informado a menos que no pudieran soportarlo más. No quieren hacer que el problema sea demasiado grande, dijo Cheng Chou. Lo habrían soportado porque no querían parecer incompetentes. ¿Eran todas personas comunes? Jianao preguntó. Sí. Cheng Chou asintió. Sin la secta que los respalda, el salón de la policía no haría todo lo posible. Debido a que todos asumen que tú, el hermano mayor Jian, practican la secta Blow of Wish, la culpa te ha cambiado. ¿Quieren que expliques? Algunas personas del Valle de Ice Moon incluso dijeron que esas personas habían querido trabajar para usted, por lo que murieron por el camino de los deseos de sangre. Jianao bajó la cabeza. Sentía que alguien lo estaba atacando, pero últimamente no había provocado a nadie. El Spirit Herb Garden no había tenido ningún conflicto con los demás. ¿Por qué sería atacado de repente? ¿Podría ser el hermano mayor Qian Chen? Su intención debe ser hacer que la secta me preste atención, no hacerme el objetivo de la hostilidad de todos dentro de la secta. Jianao no respondió a este asunto, y decidió ignorar la solicitud de respuestas del Valle de Ice Moon. Aunque las muertes podrían atribuirse a él, el Valle de Ice Moon no lo apuntaría personalmente, sino al acantilado de corazones rotos. Actualmente, nadie del acantilado de corazones rotos había venido a buscarlo, por lo que no quería presionarlo más. Si quisieran que se disculpara, entonces se disculparía. En cuanto a la compensación, eso sería problemático. Al día siguiente, un hermano mayor vino al jardín. Estaba en el reino de la ascensión del alma. Jianao nunca había visto a este señor antes. Parecía estar en sus 20s y parecía tranquilo. Su aura era asombrosa. Parecía estar en la etapa inicial del reino de la ascensión del alma,
pero a juzgar por el aura que emitió en secreto, probablemente ya estaba en la etapa máxima o incluso en la etapa máxima. ¿Eres hermano junior Jianao?, preguntó el señor. Sí, hermano mayor. ¿Puedo saber quién eres? Jianao bajó la cabeza respetuosamente. Bai Yi, dijo Bai Yi. ¿El discípulo superior del acantilado de los corazones rotos? Jianao se sorprendió. Hola, hermano mayor Bai, dijo Jianao. Estoy aquí por el asunto sobre el valle de Aismon. Tengo una pregunta para ti, dijo Bai Yi suavemente. Por supuesto. Por favor, pregunte. Jianao suspiró internamente. Se dio cuenta de que necesitaría responder a los rumores. ¿Mataste a esas personas?, Bai Yi preguntó. No, dijo Jianao. Antes de que pudiera pensar en una explicación, Bai Yi asintió. Veo. Luego se giró y se fue. Al día siguiente, el acantilado de corazones rotos respondió admitiendo los asesinatos. Habían matado a la gente, y desde que estaban muertos, ese era el final. Si les faltaba personas, podrían reclutar algunos no cultivadores comunes y contarlos como compensación. Si pensaban que el acantilado de los corazones rotos era temporalmente sin un maestro y podrían empujarlos, podrían venir y intentarlo. Jianao se sorprendió por esta respuesta. Bai Yi había admitido directamente, pero no parecía que estaba cediendo. Su tono parecía estar diciendo que si alguien se atrevía, podía llegar al acantilado de corazones rotos. Pensé que el hermano mayor Bai no era imprudente, pero podría provocar más problemas si los demás deciden enfrentarlo directamente. Pero si los demás no lo enfrentan de frente, entonces solo pueden tragar su orgullo y mantenerse en silencio. El hermano mayor también mencionó a nuestro maestro. Probablemente quiera que otros maestros de Gama se involucren. Después de todo, nuestro maestro llevó a un equipo a la secta Brightmon. Si algo le sucediera a nuestra Gama ahora, molestaría fácilmente el equilibrio de la secta. Como se esperaba, el asunto fue suavizado por el salón de la aplicación de la ley, y parecía que habían identificado a los verdaderos culpables y los estaban persiguiendo. Jianao había obtenido una idea del hermano mayor Bai Yi. Sin embargo, sin la presencia de Liu Xingchen, no tenía información sobre las personas que habían tomado medidas esta vez. De lo contrario, podría intentar evaluar a la persona que lo ataca. Pero podría haber sido solo una coincidencia. A principios de noviembre, el asunto con el valle de Aismon se había disipado por completo, y Jianao conoció a otra persona, Pei Yuan, quien practicó el camino de los deseos de sangre. Su aura era densa, y ya había alcanzado el reino del núcleo de oro. ¿Cómo podría haber sucedido tan rápido? Jianao estaba algo sorprendido. Cuando vio por primera vez a Pei Yuan, solo estaba en la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación. Pero pronto, llegó a la cima del reino del establecimiento de la fundación. Ahora, ya estaban en el reino del núcleo de oro. El progreso del camino del deseo de sangre no podría haber sido tan rápido. Pei Yuan lo miró con una sonrisa burlona como si hiciera alarde de su logro. Cuando se acercaba, Jianao notó que aunque el aura de Pei Yuan era denso, su cultivo no era lo suficientemente sólido, y su sentido espiritual tenía un toque de energía negra. Su cuerpo también tenía un toque de energía de la muerte. No vivirá por más de 20 años si no avanza más. Los cultivadores del reino del núcleo de oro tenían una vida útil de 500 años, pero con tal avance, a Pei Yuan le quedaban menos de 20 años. Hermano señor Jian, ¿aún no has llegado al reino Golden Core? Pei Yuan se burló. Hermano junior Pei, eres realmente notable, ¿tenías orientación de tu maestro? Jianao preguntó. Pei Yuan cambió de repente el tema de su conversación. Hermano principal Jian, solo estás en la cima del reino del establecimiento de la fundación, mientras que estoy en la etapa temprana del reino del núcleo de oro. Según la etiqueta, debes dirigirte a mí como hermano mayor, ¿verdad? ¿No es así, hermano junior Jian? Jianao permaneció en silencio. Jianao sintió la intención de matar que emanaba de esta persona como si estuviera decidido a matarlo. ¿Pei Yun tenía una carne contra él? ¿Fue porque Jianao no lo había guiado en el pasado? Él evaluó a Pei Yuan. Pei Yuan, en la etapa temprana del reino del núcleo dorado.
un discípulo interno del Nota Celestial, la rama de la cascada fluida de la secta. Practica el método de cultivo de la ruta de los deseos de sangre. Él guarda rencor contra ti por no guiarlo, y ahora, al alcanzar el reino del núcleo dorado, quiere pisotearte y hacerte arrepentirte. Vendrá por ti de nuevo por la noche. Ya no necesita permanecer en la secta de la Nota Celestial, pero antes de irse, quiere cumplir su deseo y matarte para drenar tu sangre. Capítulo 458. No intentes engañarme con pequeñas ilusiones. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Los comentarios de esta vez fueron algo inesperados. Era la primera vez que fue testigo de un compañero discípulo atrevido a hacer un movimiento dentro de la secta. ¿Es porque solo le quedan 20 años para vivir, así que quiere irse? Jianao suspiró internamente. Parecía que cuando una persona estaba al final de su vida, podía hacer cualquier cosa. Era mejor evitar a esas personas en el futuro, ya que podrían volverse fanáticos con el más mínimo inconveniente. Con una risa abundante, Pei Yuan se fue. Parecía satisfecho al ver a Jianao bajar la cabeza. Sin embargo, la intención de matar permaneció. Mientras veía a Pei Yuan irse, Jianao sintió que esta persona podría terminar matando a bastantes otros, y él era solo uno de ellos. Si él no fuera el primero, entonces las cosas serían mucho más fáciles de manejar. Sin embargo, si fue la primera víctima, confrontar abiertamente al enemigo podría provocar problemas. Jianao sacudió la cabeza. No tenía prisa, y lo lidiaría con calma. Por la noche, hermano mayor, Pei, y se vio obligado a seguir el hermano mayor Cheng. No fui quien robó tus recursos en ese entonces. Vi que no te veías bien, así que incluso te di un pedazo de piedra espiritual. Un cultivador de la etapa de la fundación en la etapa tardía tenía una herida en su abdomen. Siguió retirándose hasta que estuvo en una esquina contra la pared. ¿Me dio una piedra espiritual? Pei Yuan preguntó. Pei Yuan, con sangre fresca en su ropa, se acercó gradualmente al hombre con una sonrisa cruel en sus labios. En aquel entonces, ¿creías que debería estar agradecido contigo? ¿Me rogaste y aún esperas mi gratitud? ¡Qué broma! ¿Estás tratando de insultarme? No te preocupes, ya he matado al hermano mayor Cheng, ahora es tu turno. Pero durante la misión de la secta, te salvé, dijo el hombre en la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación en terror. ¿Me salvó? ¿Por qué me salvaste? ¿No fue porque querías rogarme? Pei Yuan empujó su espada larga hacia adelante. Aunque el hombre tenía tesoros mágicos defensivos, eran ineficaces contra un cultivador de reino del núcleo dorado. La espada perforó su cuerpo. Pei Yuan se rió de manera maníacamente. Sacó la espada y estaba listo para decapitar al hombre frente a él. La espada ensangrentada se balanceó rápidamente. En ese momento, una ligera luz pasada. Sonido metálico. La espada fue repelida. ¿Quién es? Pei Yuan miró hacia atrás. Había estado vigilando su entorno y no había notado que nadie se acercara. La única explicación era que había caído por una ilusión creada por la persona que tenía delante. Soy yo. Jianao apareció en la puerta y miró a Pei Yuan. ¿Eh? Pei Yuan parecía un poco sorprendido. ¿Usted está aquí? Estaba a punto de venir a buscarte después de haber terminado aquí. ¿Por qué la prisa? Tengo algunas preguntas para ti, dijo Jianao. ¿Espejismo? Pei Yuan se dio cuenta de que el hermano mayor que había estado a su lado había desaparecido, y no había sentido que nadie se acercara. La única explicación fue que había caído por una ilusión lanzada por la persona que tenía delante. Supongo que sí. Jianao asintió. Quiero preguntarte, ¿quién te enseñó el camino de los deseos de sangre? Al escuchar esto, Pei Yuan se ríe en la risa. ¿Lo notaste también? El cultivo de la ruta de los deseos de sangre que practico es el más auténtico. ¿Y por qué me estás hablando con tal actitud? No me digas que crees que una mera ilusión puede atrapar. Cambiemos el tema. ¿Quién es Ying Wei? Jianao preguntó. ¿OMS? Pei Yuan parecía perplejo. Jianao se sorprendió. Entonces, Pei Yuan no sabía que Ying Wei era el que lo guía. ¿Había usado un nombre falso? En realidad no sé nada sobre el camino de los deseos de sangre, dijo Jianao.
Pei Yuan solo sonrió. En este momento, justo cuando Jianao estaba a punto de hablar, de repente se movió. Un aura de espada roja cortó hacia Jianao. Tenía un toque de locura. La espada perforó el cuerpo de Jianao, pero resultó ser solo una sombra. Un cuchillo largo cortado sobre el cuello de Pei Yuan. Por un instante, sintió que toda su fuerza de vida se disipó. ¿Cuál es tu reino de cultivo? Este golpe superó sus expectativas, y no podía entender por qué estaba pensando en esto en los últimos momentos de su vida. Etapa temprana del reino del espíritu primordial, dijo Jianao. Con un ruido sordo, Pei Yuan cayó al suelo. Antes de irse, Jianao entregó 2 golpes más y luego recuperó los valiosos artículos del tesoro de almacenamiento de Pei Yuan. Luego devolvió el tesoro de almacenamiento al cuerpo. Después de eso, salió de la habitación. En este momento, la persona en la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación estaba en una esquina de confusión. Pei Yuan había desaparecido como si se hubiera ido. Quería abandonar este lugar, pero sus heridas eran demasiado graves. De repente, apareció una figura frente a él. Cuando vio la cara de la persona, sintió temor. ¿Pei Yuan está muerto? El espeluznante sentimiento lo dejó con miedo persistente. Quería irse, pero no podía moverse. Abandonó toda dignidad y gritó por ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! De vuelta en el patio, Jianao se sentó bajo el inmortal Peach Tree y comenzó a hacer un balance de sus ganancias. Esta vez, actuó rápido para evitar problemas. Como la otra persona había golpeado primero contra otra persona, hizo las cosas mucho más fáciles. Matar a alguien que ya había asesinado a alguien no necesariamente resultaría en un castigo. Mientras el individuo fuertemente herido tuviera el coraje, fácilmente podía tomar el crédito por el acto. Incluso si el pico de la aplicación de la ley supiera que alguien más había cometido el asesinato, no lo investigarían en serio. Ciertamente no recurrirían al espejo de modelado del alma de la esencia celestial. Entonces, actuar en ese momento era la opción más segura. El único arrepentimiento fue que no había podido obtener más información. A medida que los rumores se volvieron más exagerados, podría haber personas que se le ocurran en el futuro buscando orientación sobre el camino de los deseos de sangre. Eso sería problemático. Solo esperaba que otros no estuvieran tan de mal genio como el hermano menor Pei Yuan. De lo contrario, no sería bueno para nadie. Dejando de lado estas preguntas, Jianao comenzó a inspeccionar las pertenencias del hermano junior Pei Yuan. Naturalmente, estaba más interesado en las piedras espirituales. No hubo sorpresas. Pei Yuan tenía poco o ningún ojo. Solo ascendió a 135 piedras espirituales. Las personas que acababan de avanzar al reino del núcleo de oro no estaban muy bien. El único elemento de nota era una píldora de establecimiento de base simple, pero no se podía vender ya que generalmente era vendida por la botella, no individualmente. No había tesoros mágicos, pero había un libro y una ficha. El libro se tituló Blood Divine Path Flood Refinement Technique. ¿Camino divino? Jianao se sorprendió. ¿No era el camino del deseo de sangre una técnica malvada? Comenzó a leer el libro porque tenía curiosidad. Capítulo 459. Tengo un amigo traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Jianao guardó el libro y recogió el token. Se escribió una palabra en ella, espíritu. ¿Espíritu? Dijo por desconcertación y luego decidió evaluarlo. Tribu de la tribu espiritual celestial. Con esta ficha, puedes encontrar un lugar de refugio dentro del territorio de la tribu espiritual celestial. El resultado de la evaluación fue muy sencillo. Estaba claro que Pei Yuan tenía la intención de abandonar la secta de la nota celestial y dirigirse a la tribu espiritual celestial en el extranjero. Lo que desconcertó a Jianao era donde Pei Yuan había obtenido esta ficha. Tal vez se lo compró a alguien, o tal vez lo robó. Pero no importaba. Después de inspeccionar todo, todavía no pudo encontrar ninguna información sobre Yin Wei. Sin embargo, solo quería saber quién era esta persona y no tenía intención de hacer contacto o investigar más. Si pudiera averiguarlo, eso sería suficiente. Si no, no lo forzaría. Por ahora, quería continuar con su vida actual y centrarse en su cultivo.
Temprano en la mañana, la tableta de piedra vibró. Se trataba de la reunión de esta noche. Esta vez, fue una reunión genuina, a diferencia de las anteriores que se trataban del establecimiento de la Fundación Celestial Dao. Fue una buena oportunidad para preguntar sobre el anciano de la secta de la sombra de sangre. Si tuviera éxito, habría el siguiente paso a considerar. Al mediodía, mientras Jianao estaba atendiendo a las hierbas espirituales, llegaron 3 discípulos mayores. Estaban vestidos con atuendos que eran exclusivos del salón de la aplicación de la ley. Se veían muy serio. Hermano Junior Jian, hay algunas preguntas que debemos hacerle, dijo cortésmente el señor a la vanguardia. Por favor pregunte, hermanos mayores, dijo Jianao respetuosamente. El hermano Junior Pei Yuan fue asesinado anoche, dijo el otro discípulo sin rodeos. ¿Te visitó ayer? Queremos saber de qué hablaste. Jianao no escondió nada y contó todos los detalles de su conversación. Después de escucharlo, los adultos mayores asintieron. Hermano Junior Jian, creemos que tuviste un motivo de asesinato, así que por ahora, por favor, mantente dentro de la secta, dijo el principal señor. Hasta que llegamos a una conclusión, debe estar listo para cooperar con nosotros en cualquier momento. Shanseng no tenía un pasado trágico, actuó caprichosamente, y sus emociones eran impredecibles. En un momento podría estar disfrutando de una bebida, y al siguiente, podría dibujar su espada para matar. Se dijo que originalmente vino de la prestigiosa secta de 10.000 Dharma. Ofió a uno de los ancianos de la secta, huyó y luego regresó con una nueva identidad. Esta vez, tuvo una buena relación con ese anciano. Cuando el anciano confió completamente en él, lo golpeó con su espada. En este punto, su cultivo había superado al anciano, y estaba jugando con él. Después de dejar la secta, deambuló la región sur. Dejó una cara sonriente cada vez que mató a alguien. Cada rostro sonriente era único. Jianao había visto algunas de estas caras sonrientes en la tableta de piedra y las bosquejó. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que no había repetición entre las caras sonrientes grabadas. No obstante, era evidente a partir de los registros que Shanseng era despiadado e impredecible, sin código de conducta. Para hacerse pasar por completo, uno necesitaba obtener su tesoro, el 1000 caras fanáticos del tesoro. Este ventilador había sido llevado por la secta Blackhaven, pero Shanseng probablemente lo recuperaría. El método para activar el ventilador solo era conocido por él, después de todo. Entonces, si alguien tuviera el ventilador y pudiera usarlo, se consideraría como el propio Shanseng. La información contenía el método de uso, que Jianao había leído cuidadosamente. Fue muy completo. También había información sobre lo que Shanseng había hecho para el final de todas las cosas. Después de escribir todo esto, Jianao dudó por un momento y luego evaluó su cuaderno. Necesitaba verificar si esta información era genuina. Información sobre Shanseng, un libro escrito por usted, que registra la mayoría de los hechos de Shanseng. Si lo hicieras pasar por él, la gente creería que eres Shanseng. Parece ser genuino. Jianao dio un suspiro de alivio. Sin embargo, tener esta identidad no lo ayudaría a encontrar a los otros miembros del fin de todas las cosas. Necesitaba descubrir el código de contacto. De lo contrario, podrían surgir problemas. Pero para tomar por completo el lugar de Shanseng, necesitaba obtener el fanático del tesoro de 1000 faces. No será fácil obtener de la secta Blackhaven. Jianao pensó que Xin podría obtenerlo fácilmente. Afortunadamente, no necesitaba usar esta identidad por el momento. Capítulo 461. Hacerse pasar por alguien. 2. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Chitian fue al extranjero para recopilar información para Jianao. Estaba tan lejos que Jianao no podía contactarlo. Si hiciera que la otra parte enviara mensajes con frecuencia, sería demasiado arriesgado. Entonces, no pudo dejar que Chitian se pusiera en contacto con él. Necesitaba hacer que Chitian esperara a que se pusiera en contacto. Y el método de contacto no podría ser el yendo allí personalmente. El mejor método era hacer que Liu encontrara a Chitian cuando llegó el momento y envíe el mensaje. Con las habilidades de Liu, encontrar a Chitian no debería ser difícil.
Esto también le haría saber a Chitian que no importa a dónde fuera, todavía estaba bajo el control de otra persona. De esa manera, podría ser de mejor uso. Pero por ahora, Liu no tenía favores que necesitaba, por lo que lo único que Jianao podía hacer era esperar. No había necesidad de apresurarse. Chitian tardaría varios años en integrarse en el final de todas las cosas con su reino de cultivo. Con respecto al final de todas las cosas, ¿quieres saber sobre la parte oriental o sur? Sin preguntó. La parte sur, dijo Jianao. En la parte sur, tengo una identidad que puedes usar. Todos asumen que pertenecen al final de todas las cosas. Puedes usar esa identidad. La persona nunca aparece, por lo que hacerse pasar por ellos no sería un problema. Puedes estar seguro de eso. ¿Esto funciona como compensación para el acuerdo anterior? Sin preguntó. Se refería a la recompensa por ayudarlo a encontrar Hewin. En ese momento, Jianao había mencionado el final de todas las cosas, pero hasta ahora no había habido información. Sin le había dado toda una identidad para usar. Seguro. Jianao asintió. Pronto, la identidad se entregó a través de la tableta de piedra de Dan Yuan. Era la identidad de Shansheng. Después de eso, se proporcionó un montón de información, y Jianao tuvo que intentar recordarla y escribirla más tarde. Parecía más fácil recordar cosas en la tableta de piedra en comparación con el exterior. Quizás fue porque su conciencia había entrado en la tableta. Guy, ¿recibiste los artículos? Sin miró a Guy. Sí. Guy asintió. Con eso, se cumplieron todas las tareas relacionadas con el establecimiento de la Fundación Celestial de Ao. La Guy se quedó en silencio por un momento. Liu asintió. Si encuentras algo más, Jing, también puedes hacer una pregunta como recompensa, dijo Dan Yuan con una sonrisa. Jianao asintió y le agradeció. Esta ganancia inesperada significó que la respuesta de Dan Yuan sería valiosa. Sin embargo, no sabía qué pedir. Afortunadamente, no tenía prisa. Tendría que encontrar algunas pistas antes de poder hacer una pregunta. De lo contrario, hacer una pregunta sin ninguna pista significaría pagar otro precio. Sería mejor sofocar los rumores antes de avanzar. Pero necesitaba pensar en cómo hacer eso. En unos días, ¿planea contactar a su agente encubierto a través de la reunión? Hong Yuye preguntó. Sí, a pesar de que la otra parte puede no ser obediente, siempre que vaya al extranjero y ingrese al núcleo del fin de todas las cosas, eso será suficiente. Cuando lo encuentran allí, no tendrá más remedio que proporcionar información, dijo Jianao. La fuerza de Liu era suficiente para hacer que Chitian entendiera cuán insignificante era si no estaba dispuesto a cooperar. A menos que decidiera morir, tendría que dar información. Si no fuera por el hecho de que Liu no necesitaba nada en este momento, Jianao habría pedido a Liu que enviara un mensaje a Chitian. Señor, ¿puede Gui tomar prestado la desgracia del destino celestial Pearl? Jianao preguntó. Esto era algo que necesitaba preguntar. Tomar prestado algo como esto era peligroso, y tenía que preguntar. ¿Qué pasa si algo salió mal? Sería difícil imaginar las consecuencias. Su amiga parece estar cultivando el cuerpo de 1000 maldiciones. Si bien ser erosionado por maldiciones es parte de esto, siempre que pueda suprimirse, el paso final se puede completar. La desgracia del destino celestial Pearl puede ayudarla, pero es mejor no suprimirlo. En cambio, debe transferirlo, dijo Hong Yuye mientras comía un durazno. ¿Transferirlo? Jianao estaba perplejo, especialmente con respecto al cuerpo de 1000 maldiciones. Nunca antes había oído hablar de eso. La supresión está haciendo que el cuerpo se adapte, mientras que la transferencia es un renacimiento, dijo Hong Yuye. Jianao bajó la cabeza. Todavía no podía entenderlo completamente, pero lo tomó mental. Si Guy pudiera entenderlo, podría evitar el peligro. Solo esperaba que Hong Yuye no fuera demasiado profundo. Debería estar bien. Con Dan Yuan presente en la reunión, debería poder entenderlo. El conocimiento y el poder de Senior Dan Yuan son incuestionables. Incluso si otros no entienden, él puede. Tenerlo cerca me permite hablar sobre cosas que no entiendo, ya que alguien ayudará a explicarme. Después de todo, él tiene experiencia. Jianao pensó para sí mismo. Después de eso,
Hon Yuye permaneció en silencio y se comió en silencio el durazno. Por la noche, Jianao comenzó a establecer una matriz para el inmortal Peach Tree. Hon Yuye se sentó cerca y observó el melocotón. La próxima vez, recuerde preparar un té nuevo. La voz de Hon Yuye llegó a los oídos de Jianao. Finalmente, todo se disipó por completo. Jianao dejó escapar un suspiro de alivio y supo que tendría que volver a comprar té. Se preguntó qué tipo de té cuesta 250 piedras espirituales para una porción tan pequeña. Afortunadamente, no se consumió demasiado rápido, y no pudo terminar demasiadas macetas en una noche. Lo más importante fue que Hon Yuye solo visitó una vez cada pocos meses. Después de evaluar la semilla inmortal del árbol de durazno, Jianao la plantó. En 4 días, tomaría raíz y brote. En el Spirit Herb Garden, Cheng Chou lo saludó tan pronto como llegó. Hermano mayor Jian, descubrí algo de información. ¿Qué es? Jianao preguntó. La conmoción causada por el camino de los deseos de sangre fue enorme, y también escuché que su nombre mencionó, dijo Cheng Chou con sorpresa. Mientras estaba saliendo, vi a alguien perseguido en el camino, y su silueta se parecía un poco a la tuya. Pensé que había salido de la secta. Más tarde, descubrí que era alguien perseguido por absorber el voto de sangre. Se llamó a sí mismo Jianao del acantilado de corazones rotos. Tenía una máscara puesta. Su apariencia es algo similar a la tuya. Jianao frunció el ceño. Parecía que estas personas realmente lo estaban usando como chivo expiatorio. Sabía que alguien estaba detrás de esto. Especialmente porque muchos de ellos practicaban el voto de sangre Dao, tenía que haber algo sospechoso. El hermano mayor Qianchen siempre había mantenido su práctica del camino de los deseos de sangre oculto, por lo que era poco probable que fuera él, a menos que estuviera usando esto como una oportunidad para lograr sus propios objetivos. Si ese fuera el caso, entonces Jin Wei también podría ser su asociado. Sin embargo, tenía la sensación de que había otra persona involucrada que estaba agregando combustible al fuego. Necesitaba averiguar quiénes eran y poner fin. Capítulo 463. Sospecho que está esperando la oportunidad de avanzar. Traductor. English Fantasy Traducción Editor. English Fantasy Translation. Al escuchar a Cheng Chou, Jianao sintió que este asunto se estaba volviendo cada vez más problemático. Los rumores simples no lo afectarían, pero habían aparecido muchos impostores, y no eran solo 1 o 2 de ellos. La hermana mayor In lo había visto, y ahora, Cheng Chou también. Tenía curiosidad si terminaría si alguien fuera atrapado. Probablemente no, como necesitarían atrapar a los verdaderos culpables. El hermano mayor Jian, la situación no se ve bien, dijo Cheng Chou. Sí, lo entiendo. Jianao asintió e instruyó a Cheng Chou que se concentrara en sus tareas y no se preocupara demasiado por este asunto. Cheng Chou no podía decir mucho más al respecto. Sabía que las habilidades y métodos de Jianao excedían con creces su propia comprensión, por lo que solo siguió sus órdenes. Después de cuidar el Spirit Herb Garden por un tiempo, Jianao se levantó. Miró alrededor de todo el jardín pero no vio a nadie sospechoso. En su opinión, esta situación probablemente fue orquestada por alguien, y aún podrían estar observando el área. Esa persona fue la clave para resolver el problema. Esperar que apareciera la otra parte no fue imposible, pero sería difícil controlar la situación. Por la noche, dentro de los cuartos de los discípulos de la cascada fluida, 2 hombres de mediados de los 20 años con el reino del establecimiento de la Fundación Tardía se sentaban frente a los demás en el pasillo. Parecían encantados como si finalmente hubieran encontrado esperanza en sus caminos de cultivo. ¿Quién hubiera pensado que el camino de los deseos de sangre podría ayudarnos a avanzar tan rápido?, dijo el hombre con una cicatriz en la esquina de su ojo. Parecía emocionado como si fuera la primera vez que había avanzado en su reino de cultivo en mucho tiempo. Sí. El camino de los deseos de sangre permite un progreso tan rápido, pero siento que cada vez más personas están tomando medidas ahora. Demasiadas personas se están muriendo, dijo el hombre de aspecto frágil preocupado. No te preocupes. Todo es gracias al Señor desde el acantilado de Broken Hearts, de todos modos. Es un Señor en el camino de los deseos de sangre. No se deje engañar por su fallecido cultivo de reino del establecimiento de la Fundación.
Él podría estar ocultando su verdadera fuerza. Hay una buena posibilidad de que ya esté en el reino del núcleo de oro. Estamos avanzando muy rápido, por lo que tampoco debería ser lento, dijo el hombre cicatricial. ¿Qué pasa si descubre que lo estamos haciendo pasar por? Preguntó el hombre frágil. Hay tantos imitadores por ahí. Algunos nos dan sus nombres voluntariamente. Entonces, si están buscando a alguien, probablemente irán primero por los demás. Además, dentro de la secta, no se atrevería a meterse con nosotros, dijo el hombre cicatricial. Entendió las reglas de la secta. Si jugaste bien tus cartas, podría ser tu paraguas protector. Eso es cierto. Una vez que llegamos a la etapa tardía del establecimiento de la Fundación Reino, podemos intercambiar información sobre cómo ingresar el reino de Golden Core. Después de eso, solo necesitamos consultar a algunos adultos mayores, dijo el fallecido hombre de acuerdo. De hecho, una vez que entramos en el reino Golden Core, ya no tendremos que preocuparnos por nada. Hablando de eso, ¿por qué siento que el cielo es más oscuro hoy que antes? Dijo el hombre frágil. ¿Es? El hombre con cicatrices estaba perplejo. Sin pensar demasiado, continuaron discutiendo sus planes futuros. En una esquina del pasillo, apareció gradualmente una figura. Parecía que acababa de llegar, pero también parecía que había estado allí todo el tiempo. Cuando los dos hombres se fueron, salió de la esquina, salió del pasillo y salió del patio. Bajo la luz de la luna, su figura se hizo más clara. Era Jianao. Había estado investigando la situación. La conmoción causada por el camino de los deseos de sangre se estaba volviendo significativa, y no podía ignorarlo más. Si bien no estaba preocupado por los rumores simples, la aparición de impostores planteó serios problemas. La persona que se dirigió a él aún no se había mostrado, por lo que necesitaba encontrarlos y resolver la situación. Había estado observando a dos personas, Wolai y Bao Cheng. Cheng Chou había descubierto que ambos cultivaron el camino de los deseos de sangre voluntariamente. Entonces, había venido aquí para investigar. Su intención original era preguntarles en persona, por lo que los llevó al caldero celestial. Pero descubrió que iban a visitar a sus mayores y decidieron no mostrarse. Él evaluó a uno de ellos. Confirmó que estaban practicando el camino de los deseos de sangre. Era similar a lo que había descubierto sobre Pei Yuan. Parecía que también estaban recibiendo ayuda de Yin Wei. Mientras permaneciera en la secta, independientemente de lo que esas otras sectas quisieran, la secta de Nota Celestial no lo entregaría a ellos. La última vez, casi cometieron un gran error. Ahora que entendieron el valor de Jianao, esas personas no podrían llevarlo a menos que estuvieran dispuestos a provocar toda la secta de la Nota Celestial. Probablemente esperaban un conflicto para lograr sus objetivos. ¿Hay algo más? Hon Yuye preguntó. Parecía no interesada en estos asuntos. Jianao ha regresado del exterior, y hasta ahora, no hay nada particularmente inusual en él. Su reino de cultivo todavía está en la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación. Según mi especulación, podría estar esperando una buena oportunidad para avanzar para que parezca menos notable, dijo Baizi con cuidado. Esta vez, debería haber recibido orientación de alguien detrás de escena. Sin embargo, aún no ha avanzado, lo que sugiere que el momento no es el correcto. Todavía está en la lista de sospechosos, pero no ha habido evidencia de ninguna traición hacia la secta. La persona detrás de él es extremadamente cautelosa, y hasta ahora no hemos adquirido ninguna información. Continúe con la investigación, dijo Hon Yuye con calma. ¿Qué pasa con la niebla marina cueva? Capítulo 464. ¿Quién se esforzaría a su maestro? Traductor, English Fantasy Traducción Editor. English Fantasy Translation. La niebla venenosa en la ruidosa cueva de la niebla se retiró de repente, y hay peligros desconocidos por dentro. Nuestra gente ha desaparecido después de entrar en esa cueva. Sin embargo, hay una información del extranjero que vale la pena señalar, dijo Baizi y se detuvo. El mensaje original declaraba que en un lugar especial debajo del mar, aparecían las sombras de los discípulos de la secta de la Nota Celestial. Sospechamos que está relacionado con la cueva de la niebla marina. Hemos enviado personas a investigar en el extranjero,
Y también hemos comenzado a prestar atención a la cueva de la niebla marina. Nadie ha entrado nuevamente por el momento. En cuanto a la noticia de la organización de finales de todo lo relacionado, parecen estar buscando la perla silenciosa extrema de la Tierra y han progresado algunos progresos. Aunque fueron detenidos por aquellos en el extranjero, ya es demasiado tarde. Están planeando enviar a la gente a explorar pronto. Todavía no hemos encontrado el contacto de Azure Mountain, por lo que llevará algún tiempo, dijo Baizi. Continúe con la investigación, dijo Hon Yuye. Baizi asintió de acuerdo. El establecimiento de la Fundación Celestial Dao es un éxito. Aproveche esta oportunidad, y podría avanzar más, dijo Hon Yuye. Baizi estaba momentáneamente aturdida, pero bajó la cabeza y expresó su gratitud. Gracias, Sectmaster. Después de obtener más información, vuelve y busque. Puede irse ahora, dijo Hon Yuye. Baizi se fue. Aunque no entendía el alcance del impacto del establecimiento de la Fundación Celestial Dao, si el maestro de la secta dijo que había esperanza, entonces podría haber esperanza, después de todo. Sin embargo, el asunto más urgente era manejar todos los asuntos correctamente, tanto con respecto a la cueva de niebla marina como con las sectas circundantes. Medio mes después, a principios de diciembre, Jianao todavía estaba trabajando en el Spirit Herb Garden. Últimamente, las cosas habían estado relativamente tranquilas dentro de la secta, pero había una conmoción significativa afuera. Se rumoreaba que muchos miembros de varias sectas planeaban cazarlo. La mayoría de ellos eran cultivadores de reino del núcleo de Golden Core del reino de fundación. Incluso algunas personas mayores de otras sectas parecían estar involucradas. Desafiaban la secta de la nota celestial. ¿Por qué movilizarían tal fuerza solo para tratar con alguien en el pico del reino del establecimiento de la fundación? Esa fue la primera reacción de Jianao. Era imposible encontrarlo a menos que supieran que había un tesoro en él. De lo contrario, los cultivadores de otras sectas no eran tontos. Si bien era aceptable que los cultivadores del reino del establecimiento de Golden Core Realm Foundation tomaran medidas, no tenía sentido que las personas mayores se involucraran. Estos poderosos cultivadores tenían motivos ocultos, y Jianao sintió que alguien detrás de escena estaba orquestando todo. Las otras sectas eran indudablemente conscientes de esto, pero actuarían si se alineara con sus intereses. Ciertamente no perderían la oportunidad, especialmente porque muchos miembros de la secta de la nota celestial habían ido a la secta brillante de la luna, y recientemente se habían enfrentado con poderes extranjeros y la secta celestial. En solo 10 años, la secta de la nota celestial se había enfrentado con Azure Mountain, la secta celestial, los poderes en el extranjero y la guarida del diablo. Entonces, un grupo de personas fue a la secta brillante de la luna. Actualmente, la secta Heavenly Note era poco tiempo. Por la noche, Jianao dejó el Spirit Herb Garden y visitó la sala de tareas del Salón de la Aplicación de la Ley. Hermano Junior, ¿estás aquí de nuevo? El senior en el mostrador sonaba sorprendido de verlo. ¿Hay alguna misión disponible? Jianao preguntó. Al final, aceptó una misión para encontrar un compañero discípulo de la secta, lo que le costaría 500 piedras espirituales si fallaba. Para él, eso fue bastante. Después de la encarnación del inmortal Peachtree, le quedaban menos de 1000 piedras espirituales. Antes de irse, usó los secretos del cielo Hidden Talismán para ocultarse. El efecto duraría 3 días. Después de 3 días, tuvo que regresar. Esta vez, siguió a los 2 compañeros discípulos que iban a encontrar a Yin Wei. No estaba seguro de la fuerza de Yin Wei, por lo que solo podía observarlos. Si Yin Wei fuera demasiado poderoso, se retiraría inmediatamente y esperara la respuesta de la secta. Esta vez, dejó un anillo afuera como precaución. Si no hubiera mucha conmoción, recuperaría el anillo después para evitar que otros lo descubrieran. Vamos. No nos queda mucho tiempo. No esperaba que la misión de la secta nos retrasara, dijo Bao Cheng con impaciencia. Deberíamos tener suficiente tiempo. Solo muévase rápidamente, dijo Wolai sinceramente. Los 2 partieron de la residencia de la secta y volaron sobre sus espadas. Se alejaron de la secta. Sin embargo, ninguno de los 2 notó que una figura los siguió todo el camino.
Viajaron durante toda una noche antes de llegar finalmente a una fortaleza en las primeras horas de la mañana. Esta fortaleza se había establecido recientemente y fue protegida por muchas personas. El más débil fue en la etapa tardía del reino del establecimiento de fundaciones. Antes de entrar, Bao Cheng y Wolai se pusieron sus máscaras que podrían bloquear los ojos de las indicaciones. Una vez que pasaron a los guardias, se dirigieron directamente a la ubicación central. Jianao se coló desde un lado y pasó desapercibido. Hay una formación, pero no es fuerte. Aunque Jianao no sabía mucho sobre las formaciones, podía sentir su poder. Dentro, encontró a varias personas. Cada uno de ellos llevaba máscaras. Ocasionalmente, podía escuchar sus conversaciones. Fui a una ciudad relativamente remota antes. Fui allí para absorber toda la sangre fresca para ayudarme a avanzar al reino del núcleo dorado. Desafortunadamente, me encontré con personas de la secta Blackhaven en el camino. Casi me atrapan. Antes de irme, los burlé. Les dije que deberían ir a la secta Heavenly Note para encontrarme si tenían las agallas. Les dije que soy Jianao, y yo no cambiará mi nombre ni ocultará mi identidad. Estaban furiosos. Ellos dijeron, te mataré algún día, Jianao. Por cierto, ¿quién es este Jianao? ¿Es famoso en la secta de la Nota Celestial? Dijo un hombre de mediana edad mientras se reía de todo corazón. Maté a toda una familia frente a un niño en el pueblo. Entonces, le dije que era Jianao del acantilado de corazones rotos. Ahora, cada vez que ese niño escucha el nombre, grita de terror. Los dos hombres se rieron. Sin embargo, no se dieron cuenta de que el caldero celestial los envolvió en un división segundo. De repente, una cuchilla atravesó el pecho del joven, y la sangre goteó desde la punta de la cuchilla. Inmediatamente después, siguió una voz fría. ¿Todavía es divertido? El joven se sorprendió y liberó su poder interno en un intento de contraatacar. Pero la luz de la luna parpadeó en sus ojos, y una cuchilla larga se le cortó el cuello. En un estado de terror, el joven sintió su visión borrosa. ¿Ya no es divertido?, preguntó la voz fría. En su estado de miedo, el joven perdió la conciencia. Nunca sabría quién lo había matado o cómo había sucedido. En el otro lado, el hombre de mediana edad miró hacia atrás y vio a alguien sosteniendo una hoja larga en la noche. La figura se parecía a un carnicero despiadado. Compañero discípulo. De repente, el aura de un reino de núcleo dorado emanó, seguido por el aura de un reino espiritual primordial. ¿Amigo? Señor. Señor, no sabía que estabas aquí. Por favor, perdóname, dijo el hombre de mediana edad con miedo. Estoy dispuesto a servirte como esclavo. ¿Un esclavo?, dijo la voz fría e indiferente con diversión. ¿Qué esclavo se atrevería a hacerse pasar por su maestro tan casualmente? ¿Sobrepasar a su maestro? El hombre de mediana edad se dio cuenta de algo en ese momento y estaba lleno de shock y terror. La luz de la luna apareció. La figura ya había aparecido detrás del hombre de mediana edad. En un instante, sintió su conciencia desvanecerse. Finalmente, se derrumbó. Capítulo 465. Lo siento, no soy alguien a quien le gusta ser famoso traductor. English Fantasy Traducción Editor. English Fantasy Translation. Mirando los dos cadáveres, Jianao agregó 2 huelgas más para asegurarse de que estuvieran muertos. Después de eso, tomó sus tesoros y máscaras de almacenamiento. Después de probar una de las máscaras, las quemó. Una vez que se redujeron a cenizas, dispersó la ilusión celestial de caldero. Observando a las personas que iban y venían, se dio cuenta de que todos aquí estaban fingiendo ser él, muy probablemente por instigación de alguien dentro. Tan pobre. Apenas había piedras espirituales en los tesoros de almacenamiento de las 2 personas. Aquellos que habían caído tan bajos como para venir aquí para aprender el camino de los deseos de sangre rara vez eran individuos altamente talentosos. Aunque avanzaron rápidamente, no les quedaban muchos años para vivir. Aquellos con suficiente talento no habrían terminado así. Esto también significaba que aquellos que vinieron a aprender el camino de los deseos de sangre generalmente eran miembros comunes de sus sectas, y de hecho no tenían muchas piedras espirituales. Incluso con su cultivo mejorando ahora,
no podían ganar mucho en solo unos meses. Sacudiendo la cabeza, se dirigió hacia el centro. Cuando se acercó, vio a muchas personas esperando en la fila. Parecía que solo una o dos personas estaban permitidas a la vez. Wolai y Bao Cheng también estaban esperando. Entonces, Jianhao se unió a la línea. Sin embargo, a diferencia de los demás, no solo estaba esperando. En cambio, usó el conocimiento del manual sin nombre para sentir los reinos de cultivo de las personas dentro. Era una especie de percepción que no investigaba los reinos de cultivo de los demás sin atraer atracción. Fue para evitar la detección. En un momento, sintió innumerables auras. Estas auras estaban entrelazadas y llevaban una sensación de desesperación, miseria y tristeza. Pronto, notó un aura que no tenía ninguna de estas emociones. Venía de la caballa de madera central. A través de la mezcla de toda la energía espiritual y el aura que se dirige allí, Jianhao pudo sentir que quien estaba en esa cabaña estaba en el reino de la ascensión del alma. ¿Reino de ascensión del alma? Jianhao se sorprendió. Entonces, suspiró. Las personas que difunden el camino de la sangre que desean no son practicantes del camino de la sangre. Capítulo 467. El mundo es impredecible, pero se dirige hacia el peligro. Traductor. English Fantasy Traducción Editor. English Fantasy Translation. Esta vez, su viaje había dado bastante. Había muchas máscaras, pero la calidad varió. Algunos eran solo máscaras ordinarias. No todos podían permitirse gastar miles en una buena máscara. Pero estas máscaras no fueron fáciles de vender, por lo que tuvieron que reservarse por ahora. Podrían venderse más tarde cuando surgió la oportunidad. No había muchas cosas en el tesoro de almacenamiento de Feng Jing, pero al menos fueron fáciles de identificar. Primero, había una píldora que era carmesí. Contenía una cantidad significativa de energía sanguínea. Parecía estar destinado a los cultivadores del reino del espíritu primordial. Feng Jing estaba en el reino de la ascensión del alma, por lo que podría usarlo. Sin embargo, las propiedades específicas de la píldora debían ser evaluadas. El conocimiento sobre las píldoras era vasto, y no tenía tiempo para estudiarlo en este momento. Su cultivo acababa de criar, y tomaría mucho tiempo aumentar su conocimiento. Esta fue una parte inevitable de su viaje. El mundo del cultivo había acumulado conocimiento durante innumerables años, y había una gran cantidad de información sobre varios temas. Un pequeño cultivador como él no pudo comprenderlo todo. Además de la píldora, también había información sobre las técnicas de camino de los deseos de sangre, que eran más integrales que lo que tenía Pei Yuan. También había algunas hierbas espirituales. También encontró un tesoro llamado el alabarda celestial, que era de alta calidad y era adecuado para el reino del espíritu primordial. Era bastante caro. Aparte de estos, había varios artículos varios. Había algunas píldoras ordinarias y otros artículos bastante útiles. Era difícil estimar el valor de las píldoras, pero definitivamente había varios miles de piedras espirituales en ese tesoro de almacenamiento. La alabarda celestial era la misma. Jianhao había obtenido una ganancia de más de 20.000 piedras espirituales. Nada mal. Después de recolectar los artículos, Jianhao comenzó a inspeccionar los tesoros de almacenamiento de las otras personas. En este punto, se dio cuenta de lo difícil que era para los cultivadores comunes sobrevivir. 20 piedras espirituales, 30 piedras espirituales, 15 piedras espirituales, 60 piedras espirituales, 95 piedras espirituales. Aparte de estos, todo lo demás eran tesoros y píldoras comunes. No había un solo elemento útil en su tesoro de almacenamiento. En contraste, tenía la cuchilla celestial primordial y la inmortal montaña y escudo marino. Llevaba la armadura de batalla de 9 cielos y también tenía los 9 anillos de oro. Practicó el Sutra Hon Mengeart, ejerció las 7 formas de la cuchilla celestial y poseía un manual sin nombre que lo ayudó inmensamente. Tenía mucha suerte que ellos, por lo que tenía que tener mucho cuidado y comprender las consecuencias de sus acciones. Jianhao obtuvo 645 piedras espirituales de los tesoros de almacenamiento. Cuando se combinó con lo que ya tenía y los que recibió de Feng Jing, totalizó hasta 14,026.
Bastante inesperado. Jianao no pudo evitar sentirse conmovido. Su intención original era resolver el problema, no ganar piedras espirituales. Además de las piedras espirituales, las cosas más valiosas que tenían eran probablemente las máscaras. Desafortunadamente, no fueron fáciles de vender. Los artículos ordinarios podrían venderse dentro de la secta. En cuanto a la alabarda celestial y esa píldora, tendría que esperar la oportunidad correcta. Las máscaras eran las mismas. Había demasiados de ellos, y se podían reconocer fácilmente. En cuanto a la alabarda celestial, no había nada de qué preocuparse. Al ser un tesoro de reino espiritual primordial, el rango de precios no era demasiado amplio. En cuanto a las píldoras, tendría que evaluarlas más tarde. Pero no había prisa. Después de recolectar todos los artículos, Jianao destruyó algunos de los inútiles para ahorrar espacio. Todavía era de día, y él planeaba visitar el Spirit Herb Garden y cuidar algunos asuntos. Quería seguir recolectando burbujas. En el camino, miró su interfaz. Nombre: Jianao. Edad: 30. Cultivo: etapa temprana del reino de la ascensión del alma. Método de cultivo: Ciensal 100 revoluciones. Honmen Gear Sutra. Capacidad divina: 9 revoluciones de sustitución de muerte, única. Evaluación diaria: corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, poder divino, renacimiento de árbol marchito. Caldero celestial: sangre vital, 28/100, se puede cultivar. Cultivo: 30/100, se puede cultivar. Habilidades divinas: 2/3, no se puede obtener. Todavía había un largo camino por recorrer para el alma y el cultivo. Pero él estaba a solo un fragmento de habilidad divina, que valía la pena celebrar. Uno fue proporcionado por la hierba fría de la hoja dulce, y el otro fue proporcionado por la encarnación del árbol de melocotón inmortal. Si todo saliera bien, podría adquirir otra habilidad divina durante la próxima encarnación. Al día siguiente, Jianao evaluó la píldora. Quemando píldora sanguínea, cuando se consume, enciende la energía sanguínea dentro del cuerpo y otorga una explosiva aumento de fuerza. Sin embargo, usarlo dejará el cuerpo debilitado e incluso puede causar una regresión en el reino de cultivo. Debilitará los efectos por encima del reino del espíritu primordial. Mayormente efectivo para aquellos en el reino del espíritu primordial o debajo, Jianao entendió las propiedades de la píldora después de leer los comentarios. Esta píldora era similar a la técnica secreta de quemaduras de sangre que había aprendido antes y la cuarta forma de la cuchilla celestial. Todos eran técnicas desesperadas con consecuencias. Desafortunadamente, no es muy útil para mí. Con su función aclarada, Jianao decidió venderla cuando surgió la oportunidad. Al mediodía, Cheng Chou trajo algunas noticias. Dijo que la secta Blackhaven había matado a un grupo de cultivadores de rutas de deseos de sangre. Dijeron que lo más fuerte estaba en el reino de la ascensión del Soul, y que el más débil fue en el reino del establecimiento de la fundación. Después de que salieron esta noticia, no parecía haber más cultivadores de rutas de sangre en las cercanías. La mayoría de la gente cree que solo tú te quedan, dijo Cheng Chou. Jianao asintió. Mientras no hubiera impostores que pretendieran ser él, todo estaba bien. Por cierto, hay otra noticia. Se dice que una persona llamada Smiling Sanseng ha aparecido. Cheng Chou frunció el ceño. Dicen que esta persona es caprichosa, se comporta de manera extraña y no le importa ni las sectas inmortales o demoníacas. Jianao tendió a las hierbas espirituales y permaneció en silencio. Sonriendo, Sanseng era un alias que había usado. Necesitaban tener un objetivo, por lo que les dio uno. Simplemente sucedió que coinciden. Escuché que la gente de la secta Blackhaven está en guardia. Parece que la persona misteriosa probablemente se dirige a su secta esta vez, dijo Cheng Chou. Jianao se sorprendió, ya que no lo había considerado. Pero no importaba. No le traería ningún problema personalmente. En la parte oriental de la prefectura de la Victoria Celestial, Bizu se sentó con las piernas cruzadas en su habitación. Una leve niebla negra envolvió su cuerpo y distorsionó los alrededores. Pronto, la niebla negra se disipó y fue oculta por una fuerza poderosa. Es difícil suprimirlo. Aunque algunos tesoros pueden suprimirlo temporalmente,
no son suficientes para lograr los mejores resultados. Ella dudó. ¿Realmente tengo que ir a la secta Heavenly Note? Es demasiado peligroso. Si bien ese método podría ser muy efectivo, el nivel de peligro era increíblemente alto. Un ligero error podría llevar a su desaparición. Incluso la menor fuga de Laura sería suficiente para matarla. Después de dudar por un momento, volvió a mirar la niebla negra en sus manos. Al final, ella decidió. Ella iría y echaría un vistazo. Y luego tomar una decisión. Ella necesitaba regresar allí. Algo es extraño. Hing estaba anteriormente en la secta Heavenly Note, entonces, ¿por qué no recibió ninguna noticia sobre la flor de la fragancia celestial Dao? ¿No fue descubierto o hay alguna otra razón? Si bien la flor de la fragancia celestial Dao Flower no era fácil de encontrar, con la fuerza de Hing, no había forma de que no pudiera haberla encontrado si quisiera. Bizu sacudió la cabeza y reprodujo el pensamiento. En cambio, comenzó a empacar sus cosas y se preparó para abandonar la región oriental. Anteriormente, tenía que abandonar la región sur debido a la desgracia del destino celestial Pearl. Ella nunca esperó que ahora se apresurara al sur por la misma razón. Capítulo 468. La secta de la nota celestial está bajo ataque. Traductor. English Fantasy Traducción Editor. English Fantasy Translation. En la región oriental, cerca del mar, Chitian siguió detrás de un hombre. El hombre parecía tener unos 30 años, y su aura no era débil. Hermano Junior, ¿ya tienes tu venganza? ¿Todavía quieres unirte al final de todas las cosas? Preguntó el hombre mientras se daba la vuelta. No es suficiente, dijo Chitian. Muy bien, entonces, de lo contrario, sería difícil ingresar al final de todas las cosas, incluso conmigo liderando el camino, dijo el hombre. Chitian asintió. Él entendió. Esta vez realmente quería volverse más fuerte y luego regresar a la secta de la sombra de sangre. En cuanto a la persona que le había pedido que recopilara información, era algo cauteloso. Esa persona podría no tener forma de contactarlo en el extranjero. No necesitaba enviar un mensaje, así que fue como salir de la red. No necesitaba preocuparse demasiado. Incluso si esa persona viniera aquí un día, tendría que encontrarlo primero. Después de dudar por un momento, de repente dijo: Hermano mayor, quiero cambiar mi identidad. Al menos cambiar mi nombre. No hay problema, dijo el hombre. No te informé antes, pero ahora te lo diré. El hombre miró a Chitian. En el camino, puedes pensar en tus últimos deseos. Si muere a mitad de la misión y su fuerza lo permite, existe la posibilidad de que sus compañeros de equipo ayuden a cumplir con sus últimos deseos. Por lo menos, te ayudarán a morir en paz. Chitian se sorprendió, pero permaneció en silencio. En la secta Heavenly Note, Jianao esperó varios días. Finalmente, escuchó las buenas noticias. El asunto con el camino de los deseos de sangre parecía estar estableciendo. Incluso si alguien aparecía ocasionalmente de alguna parte, las sectas inmortales se trataban rápidamente con ellas. Sin embargo, estas no eran personas de la secta Heavenly Note, por lo que no creó conflictos entre las sectas. Pero los conflictos anteriores todavía estaban allí y listos para ser encendidos en cualquier momento. Después de todo, el nombre de Jianao todavía tenía peso. Y eso fue suficiente para él. Nadie lo hizo pasar por él, y su reputación se mantuvo como era. En cuanto a si las otras sectas lo usarían como una excusa para apuntar a la secta de la nota celestial, dependía de lo que las otras sectas pensaban. Jingwei podría aparecer en otro momento. Hasta entonces, Jianao esperaba algo de paz. Sin embargo, la secta emitió una orden para estar en alerta máxima. Parecía que iban a participar en un conflicto con alguien. Esto sorprendió a Jianao. Estaba atendiendo a las hierbas espirituales en el jardín de hierbas espirituales. Incluso los otros parecían un poco temerosos. Sabían que tendrían que procesar continuamente las hierbas y proporcionarlas a la secta. Por la tarde, Miao Tinglian llegó al Spirit Herb Garden. Hermano Junior Jian, prepare para muchas órdenes de las hierbas espirituales. Escuché que Azure Mountain está luchando, y muchas otras sectas inmortales respaldan ellas esta vez. Usando el camino de los deseos de sangre como excusa, podrían comenzar una guerra en unos días.
Esta vez el enemigo era principalmente Azure Mountain, y pueden llegar pronto a la secta. La situación no es buena, dijo Miao Tinglian. La secta todavía se está recuperando de la última pelea, y nuestro maestro también se ha ido. ¿Estamos débiles ahora mismo? Jianao preguntó. Sí, es solo que no esperaba que actuaran en este momento. Antes, atacaron sin previo aviso, y ahora el camino de los deseos de sangre ha provocado tantos problemas. Lo están usando como una excusa para atacar. Creo que incluso sin el asunto con el camino de los deseos de sangre, aún habrían atacado, especialmente con Azure Mountain tomando la delantera. Tienen que soportar la peor parte de este ataque. Las otras sectas inmortales cosecharán los beneficios. Me pregunto si Azure Mountain se ha vuelto loco ya que eligieron atacar a la secta Heavenly Note cuando son tan débiles en este momento. Jianao también se sorprendió. Parecía que Azure Mountain estaba ansioso por derrotar a la secta Heavenly Note. ¿Pero esto no los pondría en desventaja? ¿Pensaron que la secta de la nota celestial simplemente se negaría a luchar, y su secta se elevaría como resultado? ¿Otras sectas les dieron tanta confianza? Otras sectas estaban involucradas antes, pero solo a pequeña escala. Ahora, es probable que sea una pelea completa, dijo Jianao. Miao Tinglian se fue después de eso. Ella parecía muy ocupada. Después de que ella se fue, llegó Bai Yi. Parecía tranquilo al explicar que la secta pronto podría ir a la guerra. Luego, dijo, escuché algunas cosas sobre ti, Junior Broter, y sé sobre tu atención al detalle al resolver los problemas que surgen aquí en el jardín. Entonces, te dejaré el mantenimiento del Spirit Herb Garden. En ese momento, tendría que escapar con las cosas en el patio. Si hubiera una matriz de teletransportación afuera, sería mucho más conveniente. Desafortunadamente, no pudo encontrar un lugar seguro para ponerlo por ahora. Hasta ahora, solo podía usar el talismán de teletransportación de 1000 millas para irse. Ya había demarcado el suelo en el patio y selló las hierbas espirituales dentro del universo en una habilidad de palma. Una vez que se rompió la gran matriz defensiva de la secta celestial, activaría el talismán de teletransportación de 1000 millas y huyería. Eso no funcionaría sin llevar la flor de la fragancia celestial Dao con él porque Hon Yuye lo estaría mirando. Además, si los miembros de la secta Heavenly Note Sect, sería mejor escapar pronto con el artículo divino para estar a salvo. Pasaron unos días más, y ya era finales de diciembre. Las víctimas en la secta Heavenly Note estaban aumentando, y las pérdidas no fueron pequeñas. Jianao sintió que no tomaría ni siquiera un mes para que se rompa la gran matriz. La situación en el Spirit Herb Garden estaba empeorando, y muchas personas comunes en otros jardines de hierbas espirituales ya se habían derrumbado del agotamiento. Según la hermana mayor Miao Tinguqian, la mayor presión cayó sobre las minas. Estaba casi a punto de ser violado. Una vez violado, el destino de las minas era desconocido. Pero una cosa era segura. El tesoro allí sería saqueado. Jianao se sintió indefenso. Sabía que si las minas fueran violadas, alguien definitivamente vendría al acantilado de corazones rotos. Muchas sectas inmortales sabían sobre la fragancia celestial Dao Flower. El tesoro de la mina aún era desconocido, pero la flor de fragancia celestial Dao era real. Capítulo 469. La secta de la nota celestial cae. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. En el lago 100 Flores, había débiles ondas en la superficie del lago. Fueron causados por la caída de gotas de lluvia. Estaba lloviznando. Baizi se paró frente al pabellón. Secta maestro. En este momento, Hon Yuye, que estaba en el pabellón, bebía té y miraba en dirección al lago. Ella estaba perdida en el pensamiento. Después de un corto tiempo, ella dejó su taza de té y preguntó, ¿está la secta bajo ataque? Sí. Baizi asintió. Usaron el camino de los deseos de sangre como una excusa. Hasta ahora, Azure Mountain ha movilizado toda su secta. La secta Blackhaven, la secta inmortal del atardecer, la secta del rayo de viento y otras sectas inmortales también participan en esta guerra. El número supera con creces el de la conferencia de AO de Azure Mountain anterior. Parece que su objetivo es ganar esta vez. ¿Cuál es tu plan?
Hon Yuye se vertió un poco de té. Parecía una pregunta casual. Baiji se había preparado para esto y eligió cuidadosamente sus palabras. Las acciones de Azure Mountain esta vez son un poco inusuales. Después de investigarlo, descubrí que alguien los había incitado. Resolvieron disputas y colocaron la montaña Azure a la vanguardia. Según sus palabras, mientras la secta de la nota celestial caiga, pueden absorber los recursos y recuperarse a su apogeo, o incluso superarlo. ¿Y luego? Hon Yuye tomó un sorbo de su té. Sospecho que esta persona tiene motivos ocultos porque no tiene motivos para hacer todo lo posible. O está siendo obligado por alguien o tiene motivos ocultos. Azure Mountain está relacionado con alguien en las regiones extranjeras. Aunque tenemos algunas pistas, no hemos podido atrapar al autor intelectual. Es muy probable que esta persona sea la que estamos buscando. Por lo tanto, en la batalla posterior, nuestro objetivo principal es capturarlo, dijo Baiji. ¿Qué pasa con las otras sectas? Hon Yuye la miró. Nuestra secta está en un estado debilitado, por lo que obviamente no es la mejor opción para enfrentar todas las sectas inmortales. Su objetivo principal es la mina, así que los dejaremos ir a ella. También es una oportunidad para explorar ese lugar. Si no sufrimos un poco, o si no ganan algo, será difícil sofocar esta situación. Antes de saber sobre el camino de los deseos de sangre, tenía un poco de curiosidad. Ahora que ha mencionado su posible conexión con el camino de los deseos de sangre, ya no quiero prestar atención. No es tan interesante, dijo el hombre desdomático. Unos días después, Jianao vio a varios maestros de Gama tomando medidas. Incluso vio al Elder Baiji, lo que significaba que la situación actual no era muy optimista. También escuchó que las minas estaban a punto de caer, y podrían comenzar a retirarse de las minas. Todos estos cambios parecen indicar que la secta de nota celestial no podría aguantar por mucho más tiempo. En los últimos días, no había sentido esa mirada nuevamente. No sabía si la gente se había ido o dejó de espiarlo. De todos modos, necesitaba estar preparado. Si alguien entrara, tendría que irse. Con su reino de cultivo, no pudo hacer mucho. Es posible que ni siquiera pueda protegerse, y mucho menos luchar contra personas mayores. El momento también tenía que ser correcto. Necesitaba escapar después de que la gente escondida fuera derrotada. De lo contrario, podría ser fácilmente responsable del desierto. Me pregunto si el maestro de la secta tomará medidas. Jianao tenía curiosidad. El maestro de la secta debe tener una fuerza aún mayor, y si intervinieron, podrían tener la oportunidad de resolver esta crisis. Pero, ¿cómo podría una persona normal permanecer en reclusión durante tanto tiempo? Quizás el maestro de la secta actual ya estaba al final de su fuerza. Si tomaron medidas, podría ser fácil para otras sectas ver su verdadera naturaleza y hacer que sea aún más peligroso para ellos. Auge. Un fuerte ruido vino de la dirección de las minas. Aunque no lo vio, Jianao sabía que había sido violado. Por un momento, se tensó. La secta de la nota celestial negoció con varias sectas, y estaba claro quién era más fuerte y quién era más débil esta vez. Después de que la secta Heavenly Note entregó algunos recursos, el asunto llegó a su fin. No importa cómo lo miraste, la secta Heavenly Note fue la que más sufrió en esta situación. Afortunadamente, pudieron resolver todo, y Jianao se sintió aliviado. Forzar una confrontación directa no era beneficiosa para nadie, y la secta de la nota celestial podía esperar y esperar su tiempo. Solo carecían de base. Después de que la secta de nota celestial entregó los recursos, las sectas inmortales se retiraron. Azure Mountain también ganó algo, pero sus números habían disminuido significativamente. Jianao no sabía si habían perdido o ganado. Quizás pensaron que habían ganado. Con el asunto establecido, Jianao le dio al Spirit Herb Garden un descanso de 3 días. Durante este tiempo, solo algunos discípulos de la secta exterior atendían a ella. En estos días, casi todos estaban de insomnio y agotado. Si continuaran así, algunas personas no podrían aguantar más. Sin embargo, estas personas todavía parecían recordar el camino de los deseos de sangre.
Escuché que el discípulo inmortal necesita algo de sangre fresca para el cultivo, y voluntariamente dar nuestra sangre es la mejor. ¿También necesitamos dar sangre? El discípulo inmortal no me ha preguntado. Si lo hiciera, definitivamente estaría dispuesto. No has estado en otros jardines de hierbas espirituales. No entiendes lo afortunados que somos de estar aquí. ¿Es realmente tan genial? Realmente te envidio. No has experimentado los días terribles, por lo que parece. Jianao no les prestó atención. No necesitaba la sangre de estas personas, y no le importaba si lo consideraban bueno o malvado. Sin embargo, después de esta terrible experiencia, la secta de la nota celestial finalmente podría relajarse. Me pregunto cuándo será la próxima reunión. Habían pasado varios meses, y necesitaba evitar que la Guy fuera a la secta Heavenly Note. De lo contrario, invitaría a problemas. Capítulo 471. ¿Cuánto de su cultivo crees que se está escondiendo? Traductor, English Fantasy Traducción Editor, English Fantasy Translation. En el camino de regreso, Jianao suspiró de alivio. El asedio de la secta finalmente había llegado a su fin. El impacto había sido significativo, y fue un escape estrecho. Parecía que la secta también había perdido a algunas personas. Algunos discípulos con los que encontraba ocasionalmente antes parecían haber desaparecido. Así fue en este mundo. Un poco descuido podría conducir a una desaparición completa. Otros podrían pensar que la persona eligió un camino diferente. Suponiendo que había desaparecido, la impresión de los demás probablemente sería: no he visto a Jianao del acantilado de corazones rotos durante mucho tiempo. Tal vez el Spirit Herb Garden ha cambiado de manos. ¿Finalmente ha dejado ese lugar? ¿No lo sabes? En la última gran batalla de la secta, murió afuera. Probablemente sería algo así. Jianao se rió de sí mismo. Todavía quería vivir. Por lo tanto, debe tener más cuidado que otros, tener una mentalidad mucho más allá de los demás y preocuparse por menos cosas que otras. De vuelta en el patio, Jianao miró la flor de la fragancia celestial Dao. Algunas de sus hojas se balancearon en el viento. El melocotón también había crecido bastante alto. Estaba creciendo rápidamente. Aunque ahora era relativamente pacífico, todavía dejaba a la gente sintiéndose inquieta. Tomaría unos días más para asegurarse de que no hubiera un contraataque. 7 días después, Jianao no encontró nada, y la secta comenzó a recuperarse. Aunque algunos todavía estaban atentos a todos los lados, no había nada inusual. El problema en el sitio minero también se estaba resolviendo. Todo volvía a la normalidad. De pie en el patio, Jianao dio un suspiro de alivio. Parece que finalmente ha terminado. No sabía por qué, pero siempre sentía que esas personas podrían lanzar un ataque sorpresa. De esta manera, podrían aprovechar la paz temporal y romper la defensa de la secta Heavenly Note y violarla. Sin embargo, parecía que solo estaba pensando demasiado. Luego, fue al Spirit Herb Garden para continuar atendiendo a las hierbas y recolectar burbujas. Fuerza +1, espada espíritu +1, Spirit Spear +1, muchas burbujas volaron y los mensajes de notificación seguían apareciendo. Las burbujas verdes siempre eran tesoros ordinarios, y no podían venderse por muchas piedras espirituales. Afortunadamente, podrían acumularse con el tiempo. Simplemente no fue fácil de vender aquí. Tendría que esperar para venderlo en un viaje en algún lugar. No había prisa. Salir de la secta una vez cada 10 o 20 años era aceptable. Para entonces, ganaría muchas piedras espirituales. Jianao vio a todos haciendo sus tareas y se unió a ellas. Las cosas estaban pacíficas ahora, pero no estaba claro cuánto duraría. Tenían que estar mentalmente preparados para enfrentar cualquier evento repentino. Durante este tiempo, podría hacer que los talismanes ganen piedras espirituales. El mejor momento para ganar dinero fue justo antes y después de una gran batalla. Anteriormente, tenía que cuidar el Spirit Herb Garden y no podía hacer que los talismanes vendieran. Pero ahora, no había problema. Después de deducir las 500 piedras espirituales para la sala de tareas, se dio cuenta de que le quedaban más de 13,500. En algún lugar de la secta Heavenly Note,
Dos jóvenes caminaron uno al lado del otro en un pequeño camino. Parecían gente común y se mezclarían bien en una multitud. En ese momento, eran como buenos amigos que hablaban y se rieron. De hecho, es sorprendente. Terminó muy rápido. Baizi es bastante decisivo. Pensé que se resistiría a la muerte, dijo el más alto de los dos hombres. Sí. Pensé que al menos provocaríamos su legendario maestro de la secta. Pero inesperadamente, todo se resolvió tan rápido. La gerencia de Baizi condujo a pérdidas significativas al renunciar al sitio minero. ¿Crees que fue su decisión o consultó al maestro de la secta? El más corto preguntó con ojos entrecerrados. Escuché que estaba fuertemente herida y tuvo que entrar en reclusión. No podía recuperarse ni siquiera en reclusión, por lo que tuvo que anunciar que permanecería en reclusión. El hombre más alto miró al corto a su lado. Sus ojos se encontraron. Ambos se rieron. Después de reír por un tiempo, el más corto dijo, el plan fue solo la mitad ejecutado. Aunque falló, la secta de nota celestial es excepcionalmente débil ahora. Incluso si ejecutamos la segunda mitad, podemos escapar ileso. Es difícil de decir. Nuestra fuerza tampoco es mucho. Ejecutar el segundo detención del plan es demasiado peligroso. Las reglas de la secta nota celestial no deben tomarse a la ligera. He estado pidiendo a mi alrededor que sepa más sobre ellos. Pueden cazarnos durante décadas. Escapar no será fácil. Afectará demasiado nuestros planes futuros. El más alto sacudió la cabeza. No creo que descubran que somos nosotros. Podemos organizar un par de chivos expiatorios. ¿Sigues pensando en ese cultivador de reino del establecimiento de fundamento? ¿No tienes curiosidad? Preguntó el más alto y sonrió. Todos dicen que practica el camino de los deseos de sangre, pero cuando miré desde la distancia, no vi ningún rastro del camino del deseo de sangre sobre él. ¿Qué pasa si es solo un rumor? El más corto preguntó. Pero olí sangre. Muy débil, pero definitivamente era sangre, y no era de él. Eso significa que podría tener un tesoro de ruta de deseo de sangre. ¿Cómo puede tener tal tesoro si no practica el camino de los deseos de sangre? El más alto dudó por un momento. Hay algo más que me desconcierta. Todas las sectas asediando la secta de la nota celestial no mencionaron a la persona central del camino de los deseos de sangre. Pero, ¿por qué la secta de la nota celestial tampoco lo mencionó? Podrían haberlo mencionado para evitar que el otro lado se retire y retrase por un momento. Sin embargo, no mencionaron nada y solo atacaron. ¿Es así como actúa una secta demoníaca? ¿Alguna vez has visto una secta demoníaca investigando y matando a sus propios miembros de la secta tan estrictamente? El hombre más corto preguntó, la persona más alta sonrió. Eso tenía sentido. No hay necesidad de apresurarse. Esperemos otra oportunidad, al menos hasta el momento en que no puedan rastrearnos. En unos pocos años, abordaré ese cultivador de reinos del establecimiento de fundaciones. ¿Crees que realmente tiene alguna técnica de cultivo oculto? Probablemente lo haga. Si puede obtener una gota de su sangre, podemos determinar su reino y técnica de cultivo. Podríamos tener la oportunidad de emboscarlo. Pero todavía quiero hacer contacto primero. Incluso si está en el reino del núcleo de oro, no, incluso si está en el reino del espíritu primordial, no importaría. Los dos hablaron y se rieron mientras caminaban por el camino. Después de un tiempo, comenzaron a hablar de otras cosas. Por cierto, hay alguien con quien necesitamos ser cauteloso con. Qian Chen del pabellón de píldora a la luz de las velas. Parece que está al tanto de que lo seguimos y estamos tratando de encontrarnos. Sospecho que está detrás de los asesinatos de Feng Jing y Womo. No quiere que las cosas se intensifiquen durante demasiado tiempo. Cada vez que alguien actúa así, toma el asunto en sus propias manos. Es por eso que Feng Jing y Womo están muertos. ¿Está en el reino de la ascensión del alma? Parece eso, pero él practica el camino de los deseos de sangre. Entonces, podría no ser tan simple como parece. Cuando dices eso, parece que todas estas personas están ocultando sus verdaderos reinos de cultivo. ¿No estamos haciendo lo mismo? Ambos se rieron de nuevo. Hablando de eso,
Me encontré con un cultivador de reino del establecimiento de fundaciones en el lago Wittemon. Su talento es extraordinario. Después de un tiempo, me pondré en contacto con él. Vas a Wittemon Lake, y iré al acantilado de corazones rotos. Al día siguiente, Hyunao finalmente recibió un mensaje en la tableta de piedra. La nueva reunión sería esta noche. Hyunao suspiró aliviado. Finalmente está aquí. Esta vez, necesito prepararme bien. Además de las noticias en el extranjero, también fue una excelente oportunidad para evitar que la Guy visite la secta. Eso puede ayudar a evitar muchos problemas. También necesito encontrar una manera de ayudar a Liu. Solo entonces puede ir y buscar a Chitian. Se cumplió su objetivo de venganza, por lo que podría haber estado dispuesto a ayudar a Hyunao al principio. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, incluso podría pensar en cómo matarlo para ser completamente libre. En tales asuntos, uno debe estar preparado para el peor escenario posible. Capítulo 472. ¿Rey Ai Luo engañado por alguien que amaba? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Parece que todos han progresado en sus reinos de cultivo últimamente, dijo Dan Yuan mientras los miraba con una sonrisa. Hyunao bajó la cabeza. Justo ahora, el señor Dan Yuan había respondido bastantes preguntas en rápida sucesión. Parecía que todos estaban en una etapa en la que estaban listos para el avance y tenían muchas preguntas. Hyunao quería hacer algunas preguntas, pero no pudo encontrar ninguna. Tal vez podría intercambiar ideas con algunas personas que estaban cerca de un avance y luego preguntarle a señor Dan Yuan más tarde. Simplemente sintió que podría afectar la impresión que había creado de sí mismo. Era mejor no preguntarles y dejarlos sentir que, Jing, era alguien que nunca tuvo problemas de cultivo. Eso también estaría bien. ¿Tienes más información sobre los Saint Bandits? Dan Yuan preguntó. Antes de que alguien pudiera responder, dijo, los Saint Bandits son miembros de la tribu espiritual celestial, y de hecho existe la posibilidad de que estén relacionados con los problemas en el mar de las profundidades en el extranjero. Están escondidos ahora y extremadamente difíciles de rastrear. Hyunao suspiró. Había matado a uno de los hombres de Saint Bandits, y Jin Wei todavía no había aparecido. Se estaba escondiendo claramente. Todavía no podía entender por qué. Si fuera por la flor de la fragancia celestial Dao, estaría bien, pero él sabía que no. Durante este periodo, no había hecho nada. Sin noticias sobre los bandidos de Saint o la flor de la fragancia celestial Dao, la reunión entró en la fase donde intercambiaron información entre sí. Guy miró a Hyunao. Me gustaría tomar prestada la desgracia del destino celestial Pearl. Hyunao bajó la cabeza. Primero, fingió pensar por un momento y luego dijo, hay una pregunta que me gustaría hacerte, Guy. ¿Qué es? Guy parecía perplejo. Al principio, Jing había acordado fácilmente. Ella se preguntó por qué estaba reconsiderando las cosas. ¿Podría ser un problema con la desgracia del destino celestial Pearl? Otros también tenían curiosidad. La cara de Hyunao hablaba en serio, y su voz era profunda mientras hablaba. ¿Tu amigo tiene la intención de cultivar las 1000 maldiciones? Lo he encontrado en textos antiguos, y se parece a lo que mencionó antes. Guy se sorprendió. Ella pensó que solo el señor Dan Yuan podría percibir algo así. Sí. Guy asintió. Ella no lo negó. Hyunao asintió. La desgracia del destino celestial Pearl puede ayudar a tu amigo, pero la mejor opción no es la supresión, sino la transmutación. ¿Transmutación? La Guy estaba perpleja. Hyunao sintió que su corazón se hundía. ¿Por qué no pudiste entenderlo tampoco? Si nadie pudiera entenderlo, entonces estaría en peligro. Sin pensar más, dijo, la supresión solo permite que el cuerpo se adapte, mientras que la transmutación es un renacimiento. Hyunao no dijo nada más. Confió en el señor Dan Yuan por el resto de la explicación. ¿Renacimiento? Guy sintió que de alguna manera tenía sentido, pero no podía resolverlo exactamente. Luego, ella miró a señor Dan Yuan. Hyunao y los demás también estaban esperando aclaraciones. Señor Dan Yuan sonrió. Después de regresar, Vi,
puedes decirle a tu amigo que intente transmutar una pequeña parte del cuerpo maldito. Es mucho más fácil que hacer todo el cuerpo. Además, es necesario suprimir las otras maldiciones. Guía asintió. Señor Dan Yuan se volvió hacia Jianao. Amigo Jing, tus ideas son excepcionalmente únicas. Señor, me halagas, dijo Jianao respetuosamente. Después de eso fue el comercio entre Xin y Liu. Cuando terminó el comercio, Dan Yuan preguntó sobre la situación en el extranjero. Amigo Liu, ¿has encontrado algo en el fondo del mar? La presencia de los discípulos de la secta de la Nota Celestial ha aparecido nuevamente en el fondo del mar. Esta vez, tuvieron algunas lesiones. No solo eso, sino que algunas personas también han visto algo más, tentáculos. Sin embargo, no están seguros de qué tipo de tentáculos son, dijo Liu. Nunca antes habían visto tales tentáculos, pero algunas personas han comenzado a dirigirse hacia la secta Heavenly Note para preguntar a dónde va este grupo. Se siente como lo que sucedió con el rey Ai Luo está a punto de volver a suceder. ¿Por qué todo parece estar relacionado con la secta de la Nota Celestial? Guy sintió que era extraño. Después de eso, ella miró instintivamente a Jing. Después de venir a la región sur, parecía que también fue directamente a la secta Heavenly Note. ¿Tienes alguna noticia, amigo Jing? Liu preguntó. Jianao sacudió la cabeza. Incluso si supiera la respuesta, no podía decirla aquí. Fácilmente le traería muchos problemas. Además, a los ojos de estas personas, todavía debería estar en el este. La gente le pregunta a todas partes por él, dijo Xin. Jianao se sorprendió. Señor de la Academia Astronómica, ¿cómo se extendió esta noticia? Parecía que incluso cuando iba a otras regiones, debe tener cuidado. Sin embargo, no lo afectaría tanto en este momento. Con Hong Yuye a su lado, nadie podía ver su verdadera identidad. Entonces, solo podían adivinar por él. Sé sobre la técnica de luz y polvo de la Academia Astronómica, pero era inútil antes. No esperaba que fuera realmente efectivo, dijo Guy con una sonrisa. Jianao no habló. Los escuchó discutir sobre él. ¿Cuándo volverás a la región sur, amigo Jing? Liu de repente preguntó. Tengo a alguien preguntando por el rey Ai Luo. ¿No está en la secta de la Nota Celestial? Jianao preguntó. Estaba algo interesado cuando se enteró de Ai Luo. Era una persona interesante, y era relativamente tranquilo en el quinto piso de la torre sin ley antes de llegar. Con él, era constantemente ruidoso allí. Realmente no hay forma de tratar con él. Tiene que ver con su amante. Parece que su reino de cultivo no estaba en el reino del establecimiento de la fundación, después de todo. Por lo que parece querer devorar todos los recursos del rey Ai Luo, dijo Liu. Jianao se sorprendió. ¿El rey Ai Luo engañado por alguien que amaba? Después del incidente con la desgracia del destino celestial Pearl, se había distanciado. Había hecho todo esto para ocultar la identidad de Jing. ¿Tienes algo que preguntar, amigo Jing? Liu preguntó. Jianao sacudió la cabeza. No podía usar asuntos menores para hacer que Lui busque a Chitian. Además, lo que Liu preguntó era algo pequeño. No podía hacer un intercambio con eso. No tenía prisa. La próxima vez, si el asunto se intensificó, le pediría a Liu que entregue un mensaje a Chitian a cambio de información. No había necesidad de nada demasiado complicado. Un mensaje simple sería suficiente. Él creía que Chitian cumpliría. Después de eso, hablaron y discutieron el fin de todas las cosas. Sin embargo, no había más leads, y no sabían si la tierra extrema, la perla silenciosa, se había encontrado todavía. Jianao se sintió un poco decepcionado. La secta demoníaca era como máximo egoísta y cruel, pero trataba a todos de la misma manera. La reunión terminó. Jianao sacó un libro y comenzó a escribir sobre las cosas que había aprendido. Hubo información nueva en la recopilación de hoy. Se confirmó que los bandidos de Saint eran de la tribu espiritual celestial. Sin embargo, no hubo más clientes potenciales para Saint Bandits. La aparición de la secta de la Nota Celestial en el fondo del mar y la cosa de los tentáculos estaba relacionada con la cueva de la niebla marina.
No pasaría mucho tiempo antes de que las personas en el extranjero vinieran a la secta Heavenly Note para obtener más información. Discutió la cuestión de la transmutación con la Guy, y ella probablemente dejaría de tratar de usar la desgracia del destino celestial Pearl. Se suponía que Hannah Otian era un estudiante de último año en la Academia Astronómica, por lo que tenía que tener cuidado. No había necesidad de grabar nada más. La técnica de libertad de Clear Sky School no era algo especial, y solo saber un poco al respecto fue suficiente por ahora. También estaba el asunto de Ai Luo, pero aún no había necesidad de responder a eso. Después de un tiempo, iría a conocer a Ai Luo para ver si se podía descubrir algo más. No había información precisa sobre la Pearl Silent de la Tierra. Después de escribir todo, Hannah guardó sus cosas y luego fue al balcón. La fría brisa de la noche lo hizo sentir bien, y decidió descansar un poco. A veces, cuando está preocupado por muchas cosas y con pérdida, una buena noche de sueño ayudó. A pesar de que no tenía nada específico de qué preocuparse, todavía necesitaba relajarse. Justo cuando había acostado, de repente vio una luz verde brillando en la oscuridad. Se sorprendió y se sentó. Pero cuando abrió los ojos, se encontró en una ilusión, y había una luz verde profunda que brillaba por delante. ¿Qué está sucediendo? Algo misterioso lo convocó. Estaba aturdido como si estuviera borracho. Cuando llegó, ya estaba cerca de la luz verde. Esto le preocupaba. ¿Por qué terminó aquí justo después de quedarse dormido? La luz verde lo hizo sentir incómodo. Instintivamente quería dar un paso atrás, pero por alguna razón desconocida, la luz verde parecía acercarse rápidamente a él. Era una gran estrella verde. Hannah sintió que su mente se estaba desintegrando a medida que se acercaba. No dudó. Activó el Sutra Hon-Men-Geart y desencadenó su poder divino para fortalecer su mente. En este momento, un aura púrpura lo envolvió, seguido de una fuerte explosión, y todo se destrozó. Hannah abrió los ojos al techo familiar. Ya era brillante afuera. Lentamente se levantó en rompecabezas, y luego, una tenue luz verde llamó su atención. Era un fragmento. ¿El corazón extremo de la Tierra devora a Pearl? Hannah se sorprendió mientras miraba el fragmento. Había sellado la cosa, y aunque el sello no estaba muy reforzado, no debería haber roto esto fácilmente. Inicialmente, solo tenía un fragmento del corazón extremo de la Tierra devorando a Pearl, pero más tarde, Hon Yuye logró arrebatar uno más de la secta brillante de la luna. Los dos fragmentos se fusionarían al contacto. Este era un fragmento más grande, pero aún no debería tener un impacto tan significativo. Anoche, su mente fue arrastrada a un lugar desconocido. Eso no era normal. Se sintió un poco incómodo cuando recordó lo gigantesco que vio anoche. Si estaba relacionado con el corazón extremo de la Tierra devorando a Pearl, entonces solo hubo una respuesta. Hannah bajó la cabeza y suspiró. La Tierra extrema Pearl Silent. De hecho, descubrí más al respecto desde el final de todas las cosas, pero ¿por qué vino a mí? Dudó por un tiempo y luego evaluó el fragmento del corazón extremo de la Tierra devorando a Pearl. Eart extremo devorando el fragmento de perlas. Cuanto más cerca esté de la Tierra extreme Silent Pearl, más fácil es resonar con él. Se manifestará un rastro de lo principal. Sostenerla le permite sentir la dirección general de los otros fragmentos durante un tramo de 10 respiraciones, y expirará. Cuanto más se cierre, más dura lo que dura. ¿Cerca de lo principal? Hannah estaba incrédulo. ¿La Pearl Silent de la Tierra está cerca? Pero, ¿por qué no estaba allí antes? ¿No fue en el extranjero? Recordó que el final de todas las cosas se estaba preparando antes. En otras palabras, la Pearl silenciosa extrema de la Tierra estaba completamente sellada antes, pero ahora, resonaba con los otros fragmentos. Esto no es bueno. Capítulo 474. Interrogación silenciosa traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Aunque la influencia de la Tierra Pearl extrema silenciosa no fue tan grande como la desgracia del destino celestial Pearl, su poder destructivo fue ciertamente formidable. Si realmente estuviera cerca de la secta de la nota celestial, sería un desastre.
Sin embargo, dado que había perdido la oportunidad de sentirlo correctamente, no pudo entender su ubicación aproximada. Quizás, había cometido un error. Después de sellar el artículo, Jianao fue al patio. La próxima vez, si pudiera sentirlo nuevamente, intentaría confirmar la ubicación. Si no estuviera en la secta Heavenly Note, trataría de que alguien de la reunión lo encuentre, preferiblemente Sin. Si estuviera aquí, sería un poco problemático. Sería mejor si pudiera ser quitado de manera segura. Tenía miedo de que de repente estallara, y que ni siquiera podría escapar. Guy tenía razón en una cosa. Parece que muchas cosas están relacionadas con la secta de la nota celestial. Durante un tiempo, Jianao no podía entender si la secta Heavenly Note era especial o simplemente desafortunada de verse envuelta en tales cosas. Después de esperar unos días, no hubo un nuevo cambio en la Tierra Extreme Earth devorando Pearl. Dormió de nuevo pero no vio a esa estrella gigante. Parecía que alguien necesitaba resonar con la Pearl Silent de la Tierra. Necesitaré más tiempo para encontrarlo. Jianao dejó de pensar demasiado y se dirigió a la Torre Sin Lab. Quería conversar con Ai Luo, ya que podría irse pronto. Para entonces, solo quedaría Fuang Yufen. En la región oriental, Bifu se sentó con las piernas cruzadas con los ojos bien cerrados en una casa escondida. Estaba rodeada de hombres de paja de patas cruzadas. Ambos estaban dentro de una matriz. La energía oscura se manifestó a su alrededor, y la energía oscura invadió su palma. La energía oscura en otras áreas se disipó. En unas pocas respiraciones, la palma de Bifu comenzó a marchitarse como si hubiera perdido su vitalidad. Al mismo tiempo, la matriz en el suelo cambió. La energía negra de su palma fue absorbida por la matriz y luego se transfirió al hombre de paja. En un instante, el hombre de paja estaba cubierto por la energía negra y se quemó rápidamente. En este momento, Bifu abrió los ojos y miró su palma. La palma marchita se estaba recuperando lentamente a un ritmo lento, y nació un nuevo aura en forma de maldición. Sin embargo, no había maldición real. En un instante, sintió el aura y miró su palma con incredulidad. ¿Cómo es esto posible? Todos los libros que había leído solo hablaba de suprimir la maldición. Si la transferencia y la transmutación eran posibles, ¿por qué ninguno de los libros lo mencionó? ¿Era imposible transferir la maldición por completo? Pronto, ella comenzó a calcular y transferir la maldición pero a poco. Todo salió bien. Esa noche, ella intentó transferir todo. Sin embargo, a mitad de camino, descubrió que había fallado. Ella no podía transferir todo. Ella solo podía hacerlo poco a poco. Y esa parte fue devorada instantáneamente por la parte restante y regresó a su estado original. Hizo que sus esfuerzos fueran ineficaces. Pero Bifu no se rindió. Esto era algo para estudiar, pero no podía preguntar al respecto. El precio que tendría que pagar por información como esa sería significativo. Con la fuerza de Jing, no diría algo si no fuera útil. Como lo mencionó, existe la posibilidad de éxito. El señor Dan Yuan no dijo mucho, lo que significa que este método es posible. Bifu asintió para sí misma. Eso fue suficiente. El resto dependería de ella. Pero tengo que volver. En la secta Heavenly Note, Jianao se sentó frente a Ai Luo en el quinto piso de la Torre Sin Ley. ¿Crees que solo mirarme sin hablar me presionará? Soy un rey. Lo he visto todo. La voz de Ai Luo se volvió más suave mientras hablaba. Finalmente, se sentó allí en silencio. Estaba nervioso. Tenía miedo de que Jianao lo llamara. Fuang Yufen también era curioso. Hoy, Jianao no dijo una palabra, y sintió que algo andaba mal. Puso a todos nerviosos. No sabían cuándo había comenzado, pero habían comenzado a ver a este cultivador de reino del establecimiento de fundamento como poderoso. En realidad, Jianao estaba perdido sobre cómo abordar el tema. ¿Debería decirle a Ai Luo directamente sobre Miao Ancians? ¿O debería decirle que alguien podría venir a liberarlo desde aquí? Al final, suspiró y decidió dejarlo ir. Él dejaría que se enterara por su cuenta. Jianao se puso de pie y se fue. Esto sorprendió a Ai Luo. Espera, ¿qué estás haciendo? Si tienes algo que decir, solo dilo. Aunque no soy alguien a quien puedas comparar, cooperaré.
Esperar. Xianao lo miró y permaneció en silencio. Luego continuó alejándose. Cooperaré, vuelve. Ai Luo se estaba poniendo ansioso. Sin embargo, Xianao todavía no hablaba. No estaba claro qué quería exactamente. ¿Qué hiciste, pequeña escoria? Huang Yufen preguntó por curiosidad. Viejo bastardo, ¿por qué necesito explicarme a ti? Ai Luo dijo arrogantemente. Entonces, ¿por qué estás tan en pánico? Mis piernas solo temblan porque está entumecido por sentarse tanto tiempo. El guardia mirando esto se sintió asombrado. Había visto entrar a Xianao y luego irse sin decir una palabra. Parecía que Xianao había asustado a los cautivos. Este nivel de interrogatorio estaba simplemente más allá de su imaginación. De hecho, ese talento era muy necesario, pero desafortunadamente, no pudieron conseguir a nadie como él. No mucho después, el señor subió a un piso más alto. Necesitaba hablar con algunas personas anteriores. Tan pronto como llegó, vio a un ceño fruncido. Parecía que no había pasado un buen rato con el interrogatorio. Este viejo de Azure Mountain es bastante duro. Hemos probado varios métodos, pero nada funcionó. La hermana señor Jinsa no está aquí. De lo contrario, ella habría usado otra forma. El señor suspiró. ¿No puedes sacar nada de él? Preguntó el hombre que se le acercó. No precisamente. Hemos preguntado, pero no hay verdad en lo que dice. Afirma que no mentía, y lo ha revelado todo. La señor sacudió la cabeza. Lo que el Elder Baiji necesitaba no era solo esto. El hombre pensó por un momento. ¿Cuándo será enviado al 5º piso? Debería ser pronto. ¿Por qué? Un junior llegó a la Torre Lowles hace un tiempo. Aunque no es uno de nosotros, nos ha ayudado con algunas cosas. Anteriormente, la hermana mayor Jinsa era la que hablaría con él, por lo que no sabemos muchos detalles. He estado vigilando el 5º piso, y justo ahora, vi a Ai Luo diciendo que cooperará. Pero ese junior lo ignoró y se fue. ¿Es ese junior Xianao? Preguntó el señor. El joven asintió. ¿Es realmente tan poderoso? A la hermana mayor le resultó difícil creer. Pero no había otra manera. Tuvieron que informarlo al Elder Baiji. Decidieron esperar unos días más. A mediados de febrero, Xianao descubrió que los ataques a la secta Heavenly Note por varias sectas habían cesado por completo. Había pasado un mes, y no hubo otros cambios. Fue al Spirit Herb Garden y le dio alguna orientación a Cheng Chou sobre sus problemas de cultivo. Después de eso, comenzó a atender a las hierbas espirituales. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, recibió un mensaje. Era del Elder Baiji. Ella quiere que vaya al 5º piso de la Torre Lowles. Xianao estaba perplejo. ¿Ai Luo se va tan pronto? Se preguntó. No había pasado mucho tiempo, y no debería ser tan pronto. Tal vez salieron en el momento en que Liu lo mencionó. Esa parecía ser la única posibilidad. Después de eso, continuó atendiendo al Spirit Herb Garden. El mensaje le indicó que fuera a la Torre Xinlei por la noche. Entonces, no había necesidad de apresurarse. Después de terminar aquí, también podría establecer un puesto en el mercado por un tiempo. Durante estos días, se había ganado algunas piedras espirituales. Ahora tenía 15,500 piedras espirituales. Había hecho casi 2000 piedras espirituales. Eso fue bastante. Lo había hecho sin ningún cliente importante. Estaba mucho más allá del ingreso ordinario. Está sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.